No, no es lo que quiero decir. ¿Qué querés? ¿Me vas a escuchar? Bueno. Primero me tomo un mate y después. Si yo te digo copas, ¿a vos qué se te ocurre? Dentro del tarot. No, en general. Y me hace pensar en festejos, Sí. me hace pensar en lugares de reunión donde hay copas, me hace pensar en trofeos también, me hace pensar en, bueno, niñita de educación católica, en el cáliz, ¿no? Me hace pensar en eso por tipo muchos años de misa y el tipo levantando el cáliz para beberse la sangre de Cristo. Bien, me gusta lo de beber sangre a nada de ser vampiras. Adicto, a un capítulo más de Drácula. A ver, no, mentira. Buenas, buenas. Buenas. Somos Carolaila Y Belú. y esto es Un capítulo más de Todo tiene que ver con todo. Yes. Bien, estuvimos charlando con María Belén de Luca. Tranqui, me pueden buscar. Debo tener DNI. ahí DNI y domicilio. Si hay alguno tatuado con el nombre, ya saben quién es. Puede ser. Es un Yo no voy a montón. dar mis datos por las dudas. No, no le revisen las nalgas a nadie por las dudas. No, todos sabemos que tenemos un pasado horrible. Todos tenemos un pasado oscuro. Pero, hablando de tatuajes, por ejemplo, que simbolizan algo en la piel de una persona, como Claro. mis tatuajes, que después les mando una fotito. Por lo menos que paguen, ¿eh? Bien, monetizarla a todo, sí. Bueno, veníamos hablando de signos y símbolos y estábamos pensando en cómo mostrarlos. A mí me interesan las cartas del tarot, siempre te voy a decir, me parecen súper lindas, pero también sí. Me interesa mucho cómo el tarot se acerca a la sociedad y cómo, por un lado, la persona que lee el tarot, si bien no es una bruja que vaya a ser quemada, para algunas personas. En la actualidad, o no Todavía, sabemos la o realidad. no sabemos, acá en Buenos Aires, Argentina, no. Nos siguen castigando por otras cosas, por ser brujas, pero bueno. Claro. Pero, bueno, hoy la imagen de la tarotista, quizás casi todas las personas tenemos una amiga tarotista, una amiga astróloga. Yo, al menos todas las personas o círculos que conozco tienen en su propio círculo. Bueno, acá está mi bruja amiga. Pero bueno, lo que venía pensando era cómo presentar las cartas del tarot a personas que no encuentren o no estén inmersas y también a personas que sí estén inmersas y quieren saber un poquito de, primero, de dónde viene, segundo, qué significa cada simbología y cómo lo podemos traer nosotros quizás a nuestro día a día. Claro. Eso me interesa mucho, como el nivel práctico del tarot, que yo por convivir mucho con mi bruja amiga lo sé, pero muchas personas no lo saben. Si a vos te interesa introducir otro tema, amiga, lo siento mucho, otro capítulo. No, bueno, será en otro capítulo del podcast. Bueno, si bien el tema tarot es un tema súper mega amplio, que me parece que sintetizarlo es un gran desafío para mí, por lo menos, pero bueno, a eso vinimos. Sí. Yo traje la idea en las redes de mi último posteo de tarot sobre la importancia del signo y el símbolo para lo que es la cartomancia, porque vamos a escuchar hoy, ¿no? Ya con el dispositivo inmerso en nuestra sociedad, por ejemplo, de la psicología, que el símbolo va a aparecer como una necesidad del inconsciente para querer sintetizar una información, ¿no? Como un poco más global. El tarot, por ejemplo, ¿no? Estas cartas que tengo acá, que te las voy a ir pasando así rápidamente, igual después podemos ir viendo unas por una. Sí, las voy a acercar un poco. No sé, vamos a... Justo, esta hermosa. El 2 de copas. Uy, pará, no se ve bien. ¿Me está enfocando? Ahí está. Ahí está. Se me fue la paloma. Ahora vuelve. El 2 de copas, justo. No, justo decía por mostrarlo, o por ejemplo acá vamos a ver otra que es un arcano mayor, que es la templanza. Las cartas de tarot, eso estaba diciendo, van a ser como pequeños portarretratos o como pequeños cuadros, como quien diría especialmente, que es el tarot de Rider White Smith, lo ilustra Pamela Colman Smith, que es una bruja vidente tarotista. Tiene ahí todo un despliegue. En algún otro capítulo hablaremos de Pamela Colman y de, obviamente, las feminidades dentro de lo que es el esoterismo o el estudio de estas herramientas.
va a plasmar simbólicamente en cada una de las cartas una composición, o sea, no termina siendo un objeto aislado, sino lo que podemos ver en este tarot específicamente son escenas, justamente, ¿no? Que nos permiten, a quienes interpretamos el tarot, generar un relato, ¿no? Para eso es muy importante, por lo menos para nosotros, la importancia de entender los signos y los símbolos, porque hay símbolos que vamos, seas o no intérprete de tarot, vos vas a entender algo, ese símbolo en tu mente o en tu psique te va a transmitir un mensaje, ¿no? Qué sé yo pienso, es uno de los primeros ejemplos que me dieron en tantos talleres que hice tarot, pero bueno, uno de los primeros fue pensar, ¿no? Como si vemos en un barco una bandera negra con una calavera y dos huesos cruzados por debajo, o sea, ¿a qué te remite? Piratas. Bueno, o sea, le fuimos preguntando a varias personas y como que todas coincidíamos que en ese símbolo, en esa bandera, y por más que yo, por ejemplo, en vida no he visto nunca un barco pirata, ya nos remitía a esa idea. Entonces, más que nada, para mí, para poder empezar a abordar el tarot y además entender, ¿no? Que vivimos en un mundo donde el símbolo y el signo están presentes todo el tiempo, no sé, lo vemos en las señales viales, lo vemos, o sea, hay algo detrás de eso que tiene ya una información, entonces es la importancia de entender eso, o sea, qué es la información que ese signo o ese símbolo tiene para transmitirte a vos, que a veces puede ser la misma idea, como esto de la bandera pirata, sí. O pueden ser para vos una cosa y para mí otras, ¿no? Por ejemplo, esta pregunta que vos me habías hecho al principio, que no sé si la grabamos, pero bueno, si no, si yo te digo copas, por ejemplo, ¿a vos qué te remite? Chin chin. Claro, un sonido. Bueno, ¿ves? Ya podemos desplegar que eso es justamente una de las particularidades, una de las características que tiene el símbolo, ¿no? De desplegar 1.000.000 de palabras, 1.000.000 de escenas, es un recurso, se le dice inagotable, o sea, porque a partir de ese chin chin, bueno, se remitió un sonido, y ese sonido te llevó, no sé, al festejo de las últimas navidades con mi familia. Bueno, ese es el trabajito, ¿no? Que nos lleva a hacer el símbolo, hacer las asociaciones. Y esos símbolos y esos signos los podemos ver en todos lados, no únicamente en las cartas del tarot. Ok, y digamos, porque lo que a mí me interesa, de mi lado, obviamente, es introducir, así como las personas que consumen medicina china son personas muy particulares, como no sé si muy particulares, pero sí que agotaron ciertas instancias en la medicina occidental común y corriente. Claro. Y por ahí yo conozco un montón de personas, porque claramente me rodeo de estas personas. Por ahí acercar el tarot a cómo sería una lectura, si aparece una carta que en general da miedo, que esto yo creo que ya está nacionalmente conocido, que puede ser el diablo, puede ser la muerte. La muerte, sí. Y pueden aparecer cartas que por ahí pintan re bien y en realidad no. Y digo, ¿cómo sería? Yo ya lo conozco, pero lo pongo para que otras personas se acerquen. La lectura de, por ejemplo, ciertas cartas o ciertas preguntas. Viene una persona que dice, bueno, yo no sé qué es el tarot, pero me interesa conocerlo. Buenísimo. Primero eso, acercarse desde la curiosidad. A mí me parecen que son los mejores consultantes, ¿no? Esto, por ejemplo, es la primera vez que me tiro las cartas, nunca antes me las tiré. Claro, me pasó. Todos tuvimos una primera vez de algo. Nosotros tuvimos una primera vez y me acuerdo que lo tuyo venía más por una cuestión de miedo, que es totalmente natural, sí. O sea, porque obviamente le vamos a temer a lo que no conocemos. Siempre. Y eso también va a tener que ver mucho con la crianza que hemos tenido y con las enseñanzas y con lo que nos han inculcado, qué sé yo. Leer las cartas, obviamente, para la Iglesia Católica es, ¿cómo se dice? Pecado. Del diablo. Del diablo, claro. Del diablo sin tachas, o sea, no pasa si le preguntas, che, ¿qué onda con este chico? Entra el diablo y te mete la cola. Y era un poco lo que a mí me pasaba cuando era chiquita, de conciencia. Y no había abierto ni siquiera la idea de la medicina china, y claramente te conozco hace un montón, y me atemorizaba la idea de abrir el tarot. Muchas personas también me trajeron la idea de que cuando abrieron un tarot o cuando alquilaron un espacio en el que se hacía tarot, pasaban cosas. Aparecía el eco, aparecían fantasmitas y movían cosas, y digo, ¿cuánto de eso realmente sucede? ¿Cuánto de eso hay peligro? ¿Cuánto de eso...? Nuevamente,
yo considero que para poder manejar cualquier tipo de técnica, hasta mismo la medicina china, o sea, todo va a tener un riesgo, considero, ¿no? Sí. Pero volviendo a lo que son las cartas y el temor, en una consulta de tarot se tienen que dar muchísimas cosas. En principio, y para mí, por sobre todas las cosas, más allá de la persona que se acerca por curiosidad, que me ha pasado más de una oportunidad, de tipo, decime qué me dicen las cartas. Sí. Y las cartas te van a poder decir un millón de cosas, como vuelvo al principio, son unas cartas que tienen composiciones simbólicas. Acá les voy a mostrar la de la muerte, que No se van a nombramos morir, antes, nadie se va a morir, quédense tranquilos. O por ejemplo la del diablo. Bueno, no sé, acá no enfoca. Ahí va. En donde lo que se necesita es un contexto, ¿no? Donde también todo lo que se necesita en un espacio terapéutico, como por lo menos yo dispongo las lecturas de tarot, porque tengo otras herramientas que también solventan, no es solamente aprender el significado del tarot, ¿no? O el significado de la carta y que todo se reduce a eso, no. Es un conocimiento mucho más amplio. Implica entender de espiritualidad, implica entender de filosofía, implica entender del comportamiento humano. O sea, vos a la persona que se acerca por curiosidad, la tenés que invitar también de alguna forma a conversar, ¿no? A que haya una ida y vuelta y un intercambio, porque si no vos no podés suponer un contexto, ¿no? De dónde viene esa persona, cuál es la historia que viene esa persona. Si bien hay un juego, ¿no? Esto después lo va a decir Jung más adelante, que es un psicoanalista que abarca su estudio en el tarot, pero por sobre todo haciendo énfasis en esto que les mencioné antes, que era la necesidad para el inconsciente, ¿no? De resumir las cosas en un símbolo. Va a decir que las cartas se mezclan de una forma azarosa que nos permite a nosotros armar un relato y que también ese relato tenga, ¿no? Que ver esta cuestión de si te resuena con quien consulta, porque el relato se arma entre las dos personas. Si Claro. bien, sí, yo, por lo menos bajo mi experiencia y mi uso del tarot, tiene una connotación predictiva, tiene una connotación adivinatoria también el tarot, que eso también, vuelvo, no es que es determinante para la persona, porque acá vamos a estudiar, ¿no? Si podemos volver a la Biblia si quieren, porque tiene mucho contenido espiritual y entre ellos también muchos escritos sagrados, de que tenemos libre albedrío. O sea, si bien hay una tendencia energética, y más por las cosas que te pregunta la persona en una consulta de tarot, quien elige es uno, ¿no? O sea, quien tiene la capacidad de tomar un camino o el otro, siempre termina siendo uno, porque las posibilidades son múltiples. Claro. Lo que a mí me gusta mucho, y yo soy una persona hiper práctica y siempre pregunto lo mismo, como, ¿de qué me sirve saber, por ejemplo, el movimiento de los astros en este momento? ¿Y de qué me sirve saber, por ejemplo, que me salga, no sé, yo siempre que voy al tarot con vos es porque tengo una duda, quiero saber una cosa que no me la puedo sacar de encima, no puedo gestionarla de otra manera y preciso como una confirmación o algún acercamiento a algo que me dé certezas? Una guía. Una guía, tal cual, una guía. Eso, vos, como tarotista, como persona que trabaja en el tarot, ¿sentís que te da una guía aparte de esto? ¿Lo utilizás para vos misma? ¿Lo utilizás para tu día a Totalmente, día? sí, yo creo que el primer acercamiento que tuve a las cartas del tarot específicamente, uno de los ejercicios, o por lo menos la mayoría de la literatura, o por lo menos los cursos con los que he hecho, la práctica es conectar con las cartas. Y para ello se te pide sacar por lo menos una carta por día. Si la tarotista no utiliza el mazo para su cotidiano, y no digo que siempre tiene que tener un fin de una consulta súper profunda, ¿no? De tomar una decisión mega importante, ¿no? O tampoco una decisión súper banal, que también puede ser el juego, porque principalmente pensemos que es un juego de cartas, ¿sí? O sea, sacando los 22 arcanos mayores, que van a ser la baraja que conocemos para jugar las cartas del truco, tipo la baraja española, ¿no? De alguna forma, como que se hereda ese simbolismo. Termina siendo un juego, nos invita a observar también la vida como un juego, a entender la multiplicidad de opciones que tenemos. Y yo, por ejemplo, sí lo uso de forma diaria, a veces sin dirigirle una intención directamente al tarot, ¿no? Simplemente levantando una carta, qué sé yo, bueno, me salió el caballero de bastos. Entonces, en mi diario el ejercicio es poder conectar con situaciones, personas, objetos, colores,
que hagan referencia a esta carta, porque lo que nos invita al tarot es justamente a entendernos como parte de un todo también, ¿no? Como esto que vos decías, ¿qué me sirve a mí mirar los astros, qué me están explicando? Porque ahí es donde vos estás entendiéndote como parte de algo más grande que solamente los límites de tu cuerpo, ¿no? Y ahí empieza un poco el juego, ¿no? De empezar a alimentar el espíritu, de no solamente creernos cuerpo físico, mente, también somos alma y también somos espíritu. Y el tarot, para mí, para mi visión, es una llave de acceso justamente al espíritu y al alma. Perfecto. Bien, como estilo de vida, entonces sí se aplican las cartas del tarot, también sé que tenés y he visto tus oráculos. Sí. Y particularmente a mí me gusta más el de Lenormand. Sí. Me encanta, es súper hermoso. Este es un oráculo de Lenormand, que es una versión, no es el original, o por lo menos es el original, está inspirado justamente en esta misma artista que es la del tarot, que es Pamela Colman. O sea, los dibujos son muy similares al estilo de ella. Pero este oráculo es fantástico también, es divino. Me gustó un montón. Y sí, a mí también me parece súper lindo. Y con respecto a eso, a mí me gusta, al ser una persona súper práctica, entender que, por ejemplo, para mí Lenormand es mucho más claro con respecto a mis consultas Sí. visualmente que por ahí este mazo que es quizás más para aprendidos, ¿no? Más para personas que hayan estudiado. No sé qué opinás. Sí, yo pienso que ambos pueden responder Sí. la consulta que vos quieras, nada más que se hace con una óptica totalmente distinta, porque el tarot de por sí tiene un sistema, ya viene conformado dentro. Ojo, el oráculo de Lenormand también tiene su propio sistema, pero son dos sistemas diferentes. Si bien se utilizan dentro de la cartomancia para lo mismo, para dar guía, para dar un consejo, para consultar, lo que tiene Lenormand es que si bien hay una composición de imagen, el objeto o el símbolo principal está en primer plana. A diferencia, ¿no? De, por ejemplo, acá la reina de espadas, que la vamos a ver en la imagen un poco más ornamentada, qué sé yo. A diferencia de esta carta que vemos como protagonista una llave, ¿no? Entonces quizás en el tarot podemos ahondar mucho más por la multiplicidad de símbolos y de signos que tiene, que por ejemplo el oráculo de Lenormand, que es como mucho más preciso, la palabra es esa, ¿no? Precisa, claro, perfecto. Bueno, amiga, siendo la cantidad de tiempo que estipulamos. Entiendo que puede haber preguntas, me encantaría saber qué es lo que se duda la gente en general. Sí. No sé, a mí no se me ocurre ninguna cosa porque no soy gente en general. Así que... Yo tengo coronita. Claro. Así que por ahí pueden dejarnos dudas en los comentarios. También les recuerdo que tenemos Instagram, esto tiene que ver con todo, dos. Y después, por supuesto, si nos están escuchando por Spotify, esto tiene que ver con todo. Y por YouTube, esto tiene que ver con todo también. Nos visitan en redes ahí y nos ponen las consultas que quieran, que con mucho placer les estaré respondiendo. Desasnando. Y desasnamos, sí. Bien, y en el próximo capítulo vamos a ver qué vamos a ver. Todo es intrigas. Todo es especulación e intriga. Acá no sabemos con qué nos vamos a encontrar. Bueno, exacto. Igual bueno. Les agradecemos por ser parte de nuestra charla de mates y amigas, así que nos vemos en otro capítulo. Así es, de... Todo tiene que ver con todo. ¡Cling! Saludos.